El ex asambleísta Peter Calo fue sentenciado a 19 años por la violación a una joven. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, con barra propia, rechazó la decisión. El presidente electo Daniel Noboa reapareció en su gira en Italia, donde pidió asesoría para ejecutar el plan Fénix contra la inseguridad que propuso en campaña. La tensión en la Revolución Ciudadana crece por una ruptura entre Ferdinand Álvarez, quien era jefe de bloque, y Jorge Glass, a causa de Soledad Padilla. El gobierno quiere ahorrar 300 millones de kilovatios hora mediante una campaña para mermar el consumo de electricidad en todos los sectores. La liberación de rehenes en Gaza se hace a cuentagotas. Hamas soltó hoy a 2 mujeres israelitas, pero el operativo para otros 50 se frustró. Lunes 23 de octubre, bienvenidos a Televistazo Estelar en este inicio de semana. Comenzamos con lo más destacado de la jornada. El ex asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, fue sentenciado a 19 años de prisión por violar a una joven de 19 años. A la Corte Nacional llegó el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, para respaldarlo. Informa Jacqueline Rodas. Este lunes, el ex asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, fue sentenciado a 19 años de prisión como autor directo de violación sexual. La decisión fue unánime. El tribunal lo encontró culpable del delito ocurrido hace 6 meses, cuando una joven de 19 años de edad llamó al ECU 911 para denunciar el hecho, y Calo fue detenido en flagrancia en un hostal de Quito. Además de la pena de cárcel, deberá pagar $10,000 a la víctima como reparación, $270,000 de multa y pierde sus derechos políticos. Fuera de la Corte Nacional se repitió la protesta de la semana pasada, pero en mayor número. Un grupo de indígenas de Cotopaxi, liderado por el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, llegó para respaldar a Peter Calo. Issa puso en duda la violación y aseguró que la joven fue parte de un montaje, pero la fiscalía informó que presentó 20 testimonios, pericias y documentos que probaron su culpabilidad. La condena de Calo es de primera instancia. Subirá a un tribunal de apelación y luego a casación antes de quedar en firme. Mientras tanto, el ex asambleísta seguirá detenido cumpliendo prisión preventiva. Energía, ¿peor de lo que parece? El Instituto de Meteorología e Hidrología, el INAMI, prevé lluvias intensas y tormentas eléctricas entre el martes y sábado de esta semana. Fabiola Santana detalla dónde se registrarán. Las tormentas eléctricas que hubo este domingo en Quito se replicarán según el último informe del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. La institución que predice el comportamiento atmosférico indica que también se prevén lluvias moderadas y de fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas en la zona norte del país, sobre todo en la costa y en la sierra entre el 24 y 28 de octubre. En la costa, las provincias con mayores precipitaciones serán Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos entre el miércoles y sábado. En la sierra, en parte de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. En la Amazonía, en primera instancia se espera lluvias en Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, pero el viernes y sábado se enfocará en Sucumbíos, Napo y Orellana. El INAMI no descarta ráfagas de viento y probable caída de granizo en la sierra. Tomar en consideración estos cambios que vamos a tener mucho en la temperatura y en las condiciones en la capital y en gran parte del Callejón Interandino. Es decir, en la mañana tendremos cielo parcial nublado, bastante radiación, bastante temperatura, y en horas de la tarde y tal vez hasta horas de la noche tendremos lluvias intensas. En ciudades como Guayaquil, Santa Rosa y Quevedo se registrarán lluvias leves a moderadas por las tardes, al igual que en Tulcán, Riobamba y La Tacunga. Ahora, las lluvias en Quito y en el norte del país no han servido para mejorar los caudales de los ríos con los que se genera la electricidad en Ecuador. Las reservas de agua siguen bajando. Francisco Garcés indica que una de las represas ya funciona con su nivel mínimo de agua. Veamos. La situación de la generación eléctrica en Ecuador no mejora y las reservas de agua van agotándose poco a poco. Es el caso de la central hidroeléctrica Goyán, ubicada en Tungurahua.
El nivel del embalse está en 1.645,5 metros. Es decir, apenas 50 centímetros sobre el mínimo para que la central opere con normalidad. Agoyán usa el caudal del río Pastaza y debería registrar algo más de 100 metros cúbicos de agua por segundo. Pero el río solo transporta 64 metros cúbicos por segundo de agua y por eso la central trabaja al 40% de su capacidad. En camino a la cota mínima también está Mazar, hidroeléctrica, cuyo embalse está en una cota de 2.121 metros. Su nivel ha bajado 7 metros en los últimos 10 días y está a 23 de la altura mínima de operación. Esta central puede producir 170 megavatios de energía, pero por la baja en los caudales de ingreso produce 95 megavatios, es decir, funciona al 55% de su capacidad. Y el embalse de la central hidroeléctrica Pucará, con 74 megavatios de capacidad, ha reducido su cota en 2 metros en los últimos 10 días y se ubica a 3.558 metros, cuando su nivel mínimo de operación es de 3.541. 6 ríos alimentan su reservorio. El caudal mínimo histórico de ingreso es de 2 metros cúbicos por segundo, pero la última medición lo ubica en 1,5 metros cúbicos de agua por segundo. Estos son los 3 reservorios más afectados por la sequía que inició el mes pasado y según las predicciones meteorológicas se extendería hasta marzo. Si bien el estiaje está en su etapa inicial, las reservas de agua ya se están consumiendo. Según los estimados, su etapa más intensa podría presentarse entre diciembre y enero. De los 10 embalses de las principales centrales hidroeléctricas del país, 6 han bajado su nivel en los últimos 10 días, 2 se han mantenido estables y solo los 2 que están en la costa han aumentado 1 metro su nivel. El presidente electo Daniel Noboa solicitó asesoría internacional para combatir al crimen organizado. Este lunes en Italia pidió intercambiar experiencias en control portuario y manejo del sistema carcelario. Como parte de la gira que cumple en Europa y Estados Unidos, Noboa se ha reunido con organismos especializados en ese aspecto. Informa Luisa María Heredia. Daniel Noboa se reunió con la secretaria general del Instituto Ítalo-Latinoamericano, Antonella Cavallari, este lunes. Le solicitó contar con la asesoría del organismo para la implementación del Plan Fénix, que es su iniciativa de seguridad para combatir al crimen organizado cuando se instale en Carondelet. Noboa quiere compartir conocimientos especialmente en el manejo carcelario, ya que la Unión Europea lanzó un programa en septiembre del año pasado para fortalecer el sistema penitenciario de Ecuador, que proyecta buenos resultados. También pidió hacer un intercambio de experiencias en control portuario, para así sumar herramientas que ayuden a enfrentar al narcotráfico. Otro tema importante, y en eso vamos a necesitar su ayuda y recomendación, es la destrucción de la droga. Sistemas que funcionen. Habló incluso de la implementación de programas que reconstruyan el tejido social ante la ola de violencia que se ve reflejada en el número de asesinatos. Programas para las zonas urbano-marginales, que estoy seguro que habían también problemas similares sociales en Sicilia en su momento. Y volvió a mencionar la necesidad de llamar a una consulta popular en los primeros 100 días de su gobierno. El mandatario electo señaló como tema clave la reforma del rol de las Fuerzas Armadas para luchar contra la delincuencia en las calles, ya que por ahora solo pueden apoyar a la Policía Nacional en asuntos de seguridad interna, bajo estado de excepción. El presupuesto total del Ejército del Ecuador es 900 millones aproximadamente y de la Policía 1.300. Entonces 2.200 y pico millones en toda la seguridad, pero lo que se mueve en Coca es más de 30 veces eso. En la cita que forma parte de la agenda de la gira que realiza por Europa, Daniel Noboa estuvo acompañado por diplomáticos y colaboradores cercanos. Antes de visitar Italia estuvo en España, donde hizo contactos con la Secretaría General Iberoamericana y con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Noboa irá también a Estados Unidos para un encuentro con inversionistas y migrantes. Volverá al país antes de la reunión con el Consejo de Seguridad del Estado, que está prevista para esta semana. El proceso de transición inició en la vicepresidencia de la República. Este lunes, la vicepresidenta electa Verónica Abad se reunió con Alfredo Borrero. En la cita se abordó el presupuesto designado a esa institución. Paul Romero con más detalles.
La vicepresidenta electa Verónica Abad visitó este lunes por primera vez el Palacio de Gobierno. Ingresó puntual al mediodía por la alfombra roja del edificio de la Vicepresidencia de la República. Los granaderos de Tarqui le rindieron honores. El jefe de la Casa Militar la recibió para la primera reunión de transición con la autoridad saliente, Alfredo Borrero. Los dos mantuvieron una cita reservada de 10 minutos. Luego caminaron por el tercer piso del edificio de la vicepresidencia e ingresaron al encuentro con sus respectivos equipos para definir la agenda de transición. Esto duró más de 30 minutos. Abad y Borrero bajaron al primer piso y dieron declaraciones a la prensa, pero no admitieron preguntas. La vicepresidenta electa señaló que su objetivo es que se realice una transición ágil, ordenada y que integró un equipo legal y multidisciplinario. Tenemos mujeres muy destacadas, mujeres que han peleado siempre el tema de inclusividad de pueblos y nacionalidades. El equipo legal que nos acompaña, constitucionalista, es muy importante para hacer una transición correcta, transparente. Verónica Abad recibió la información presupuestaria de esta dependencia pública, que es de $3 millones anuales. Allí trabajan 109 personas, 88 con nombramiento y el resto con contratos. Para que este proceso de transición sea absolutamente profesional, técnico y con toda la información. Abad, a quien el presidente electo Daniel Noboa anticipó que le encargará la protección de los derechos de los migrantes, el fortalecimiento de las relaciones con el Caribe y con las naciones africanas, llegó con 6 personas, entre ellas el constitucionalista Ismael Quintana. El grupo extremista palestino Hamas liberó a otros rehenes. Andrea Báez nos acompaña para actualizar la información sobre el conflicto bélico en Medio Oriente. Andrea. Así es, Juan Carlos, se trata de 2 mujeres israelíes que han permanecido cautivas 17 días desde el atentado terrorista del 7 de octubre. Otros 50 secuestrados que tienen doble nacionalidad debían ser devueltos hoy, pero la negociación fracasó a última hora. Reporta Pedro Jiménez. La imagen muestra a estas 2 señoras de 79 y de 85 años junto a milicianos de la brigada Al-Qassam, el brazo armado del grupo Hamas que perpetró el atentado terrorista en Israel. Su liberación, según el portavoz del movimiento palestino, se ha dado por razones imperiosas de salud. Además, en este caso, por la mediación de Egipto. El Comité Internacional de la Cruz Roja actuó como intermediario y las rehenes fueron llevadas en ambulancias hasta el paso de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Es por estas puertas que además se hacen los envíos de ayuda humanitaria y las mujeres serán llevadas luego hacia Israel por personal militar de ese país. El portavoz de las Fuerzas de Defensa dijo: estamos haciendo esfuerzos civiles, operativos de inteligencia las 24 horas del día. No nos importa la raza, ni el sexo, ni la religión de los secuestrados. Lo que queremos es devolverlos a casa. Y han determinado que el número total de secuestrados es de 222. Judith y Natalie Ranan, madre e hija, fueron las primeras liberadas el viernes. Y en planes estaba que otras 50 personas dejaran su cautiverio esta noche. Pero a última hora se supo que el procedimiento falló, que miembros de Hamas exigían a cambio una dotación importante de combustible y que la respuesta fue negativa. Esa negociación está a cargo de Estados Unidos y de Qatar con jefes del movimiento Hamas en la Franja de Gaza, pero Washington exige una liberación sin condiciones. El presidente Joe Biden dijo hoy que los rehenes deben quedar en libertad, incluso antes de poder hablar de un alto al fuego. Israel lanzó un feroz ataque aéreo este lunes sobre la Franja de Gaza. Más de 300 misiles impactaron zonas estratégicas de Hamas, entre estas secciones del complejo sistema de túneles que usa el grupo terrorista. Merly González con la información. Una lluvia de misiles cayó este lunes en la Franja de Gaza durante un ataque masivo de las fuerzas israelíes. 320 misiles destruyeron posiciones de Hamas, pero aunque impacten en la superficie destruyendo edificios, el objetivo de los ataques está bajo tierra. Israel apunta principalmente a los centros de mando y depósitos del grupo terrorista, ocultos en un complejo sistema de túneles, construido durante décadas y que se conoce como el Metro de Gaza. Es un laberinto subterráneo que funciona como otra ciudad. Tiene distintos niveles que pueden llegar hasta los 30 metros de profundidad, por donde circulan desde milicianos en combate y vehículos pesados sin ser detectados, hasta mercancía para los civiles. La red es controlada por Hamas, pero ha funcionado para conectar Gaza con sus países vecinos de manera clandestina.
Por años, las fuerzas israelíes han destruido los túneles que terminan en su territorio. Y en 2022 culminaron con la construcción de una barrera subterránea para contrarrestarlos. El muro recorre los 65 kilómetros de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, pero bajo tierra. Está hecho de hierro y hormigón y además está equipado con sensores para detectar perforaciones. Pero ni este bloqueo fue útil para evitar la incursión del pasado 7 de octubre, pues se conoce que los milicianos de Hamás usaron túneles que tenían salidas justo antes de la barrera para movilizarse con mayor rapidez durante su fatal ataque. Preparándose para una posible incursión terrestre en Gaza, las fuerzas de Israel dicen que la red subterránea representa uno de los mayores problemas para sus soldados. Cada vez más jóvenes buscan retirarse tatuajes para evitar ser relacionados con bandas delictivas. El proceso de remoción es lento y logra quitar hasta el 90% de las marcas. Diego Puente explica cómo funciona. Marcas, letras, frases, símbolos, dibujos. Los tatuajes son expresiones que la gente plasma con tinta en su piel. Informes de la policía revelan que en ciertos casos las mafias los usan para identificarse. En operativos en zonas violentas como en La Guacharaca, en Esmeraldas, buscan los distintivos en las extremidades de jóvenes. La ola de inseguridad ha provocado que aumenten los prejuicios sobre los tatuajes. Tenía un tatuaje de un lobo. En estos últimos días decidí quitarme. Por ahí la gente también, como está tomando represalias, está haciendo justicia por su mano propia, puede correr riesgo mi vida. En Quito, Latacunga, Esmeraldas y Guayaquil, las estéticas que utilizan láser para borrarlos tienen más pacientes. Hablemos de 2 años a este periodo. Vamos al mes, hablemos al mes. Al mes teníamos 2 pacientes, ahora tenemos entre 15 a 20 pacientes. El proceso es largo, se requieren al menos 5 sesiones. Los costos van desde los $40 hasta los $100 por sesión. Depende del tamaño, el tipo de tinta, la cantidad usada y el tiempo que lleva en la piel. Se usa anestesia local. El láser apunta a disolver los pigmentos de la capa de la piel. La técnica permite borrar hasta un 90% de las marcas. A las estéticas acuden en mayor número jóvenes que requieren acceder a un trabajo en el sector público. El año pasado, 42 postulantes a policías fueron retirados luego de que sus tatuajes coincidían con los usados por organizaciones delictivas. Este año, en el proceso de reclutamiento para el servicio militar, también se separaron a decenas de postulantes tras verificar sus tatuajes, revisar sus antecedentes y aplicarles pruebas psicológicas. Todo eso alertaba a las autoridades que podrían ser miembros de bandas delictivas. Radares en Guayaquil seguirán funcionando, de igual manera los de la Comisión de Tránsito. Son decisiones anunciadas este lunes y que se toman al margen de una medida cautelar vigente para suspender su uso. La audiencia que definiría el tema se reinstaló, pero el juez no anunció su dictamen. Luis Alfredo Zúñiga con la actualización de este caso. La audiencia se reinstaló este lunes. La ANT no se presentó y la CTE señaló que no está en sus competencias controlar a los municipios sobre el uso de los radares. Con esto terminaron las intervenciones y solo bastaba saber qué resolvía el juez Emerson Curipayo. Sin embargo, esa decisión no la tomó este lunes y hasta el cierre de esta emisión no estableció una fecha para hacerlo. Con esto todo sigue igual. Por un lado, la medida cautelar que ordenaba desde agosto la suspensión de los dispositivos está vigente y por otro lado, se la sigue ignorando. En Quito, los 31 fotorradares funcionan y emiten multas. Y este lunes, la ATM ratificó que los 48 radares en Guayaquil siguen operando. Además, que no ha sido notificada formalmente de alguna disposición judicial para suspenderlos. Esto pese a que la ANT publicó un comunicado el 11 de octubre, asegurando que sí lo había hecho. Clientes de bancos reportaron problemas en el uso de tarjetas de crédito y débito durante este fin de semana. Las instituciones financieras alegaron que esto se originó tras la caída de una red. Adriana Bermeo con más detalles. Durante este fin de semana, clientes de al menos 3 instituciones financieras reportaron mediante redes sociales una serie de inconvenientes para realizar pagos con tarjetas de crédito y débito. Los equipos técnicos de 3 bancos respondieron a Ecoavisa que el problema se registró porque se cayó la red DataFast, plataforma mediante la cual se hacen pagos de diferentes tarjetas bancarias.
En algunos casos, las transacciones que no fueron aceptadas en los locales comerciales sí se debitaron de las cuentas de los usuarios. El banco responsable respondió a sus clientes que estos pagos se reversarán en un plazo máximo de 48 horas. Una de estas instituciones financieras que presentó problemas de pago también se encontraba realizando mantenimiento en la plataforma de la banca móvil, lo que hizo imposible que los clientes cancelen mediante transferencia. La única alternativa fue el pago en efectivo, para lo que los usuarios tuvieron que trasladarse a cajeros automáticos. La Asobanca se pronunció sobre las quejas en contra de las instituciones financieras, señalando que sugieren que los clientes se informen por canales oficiales para conocer las razones y los tiempos en los que no se contará con determinado servicio. Argentina definirá a su nuevo presidente en segunda vuelta el 19 de noviembre. El oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei fueron los más votados en las elecciones generales de ayer, que mostraron un crecimiento del kirchnerismo a pesar de la profunda crisis en ese país. Informa Pedro Jiménez. Sergio Massa ha sido desde el año pasado el superministro del gobierno de Alberto Fernández, manejando en forma simultánea las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura en una apuesta para mejorar la situación financiera del país, inmerso en una inflación interanual del 140%, con un 40% de pobreza y una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Analistas destacan que en su gestión de 14 meses, la crisis inflacionaria se agudizó y las reservas del Banco Central han ido en una baja constante. Aún así, Massa superó la votación que obtuvo en las primarias de agosto, cuando quedó segundo detrás de Javier Milei, y ahora entra primero a la definición para la segunda vuelta. En Argentina, la presencia del Estado en la vida de la gente es muy fuerte, con apoyos y subsidios en educación, salud, empleo público, transporte y energía. Y Massa advertía a los votantes del riesgo de perder esos beneficios con un eventual gobierno de Milei, que por el contrario propone una fuerte reducción en el tamaño del Estado, cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Además, luego de las primarias, Massa lanzó una serie de ayudas fiscales e impulsó una ley para eliminar un impuesto sobre los salarios. La campaña de Massa por la segunda vuelta comenzó anoche mismo con su discurso. El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Para Javier Milei, de ideas liberales, la segunda vuelta se vuelve cuesta arriba, pues no obtuvo más votos que en las primarias y ahora dependerá de cuánto pueda sumar de la votación que obtuvo Patricia Bullrich, que quedó tercera. Es de la línea política del expresidente Mauricio Macri, ideológicamente más cercano a él. Somos la fuerza, como dijimos, que vamos a terminar con el kirchnerismo. Nosotros le vamos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo. Milei ha manejado ese discurso en forma constante y Massa trata de marcar ciertas distancias también, prometiendo que de ganar su gobierno será distinto al actual. Mientras en Venezuela, María Corina Machado ganó las elecciones primarias de la oposición, espera participar en las presidenciales del próximo año y derrotar a Nicolás Maduro. Votaron cerca de 1 millón de personas a pesar de los llamados de medios estatales para deslegitimar el proceso. Ileana Suárez informa. La oposición venezolana llevó a cabo sus elecciones para definir al próximo contrincante de Nicolás Maduro, un proceso que, a pesar de haber sido acordado con el régimen, fue censurado por los medios de comunicación oficialistas y sorteó obstáculos logísticos, técnicos y presupuestarios. El resultado dio el triunfo a María Corina Machado, quien arrasó frente a otros 9 candidatos. Ella ha dicho que el momento llegó para enfrentar al gobierno. Vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro. Sin embargo, la exdiputada está inhabilitada hasta 2030 para ejercer cargos públicos, por lo que no está claro cuáles serán sus siguientes pasos. Machado fue una de las primeras que calificó al régimen chavista como una dictadura. Desde entonces ha sufrido todo tipo de abusos desde el oficialismo, pero jamás claudicó.
Su inhabilitación se dio por presuntas anomalías en la declaración de su patrimonio, un argumento usado por el régimen contra otros opositores. Así, en los últimos 13 años, el gobierno ha inhabilitado a más de 1.400 ciudadanos para que no puedan ejercer cargos públicos. Y aunque en 2024 debería haber presidenciales en Venezuela, el Consejo Electoral, controlado por Maduro, aún no ha confirmado ni presentado un calendario para esas elecciones. Y se acerca Halloween y en Estados Unidos ya hay varios festivales con la temática. Este domingo cientos de personas participaron en la Zombie Bike, un recorrido en bicicleta donde los participantes estaban disfrazados. Aterradores personajes recorrieron las calles de Key West, Florida, usando bicicletas. Eran los participantes de la Zombie Bike, una carrera anual donde la regla es estar disfrazado. Maquillajes sangrientos, catrinas e incluso bicis alegóricas fueron parte del recorrido al que asistieron cientos de personas. La actividad forma parte del Fantasy Fest, un evento que tiene 40 años de historia y en el que durante 10 días se hacen múltiples actividades por Halloween. La llegada de una nueva franquicia estadounidense de donas al Ecuador significó una inversión directa de $1 millón, así como la generación de plazas de trabajo. Pese a la crisis de inseguridad y la inestabilidad política, la firma abrirá 5 locales. Luisa María Heredia con más. Las donas de Krispy Kreme están en Ecuador. El jueves empezará a atender el primer local de esta reconocida marca estadounidense en San Borondón. Y más allá de ofertarle al consumidor nacional una alternativa gastronómica distinta, su arribo al país significa una inversión extranjera directa de más de $1 millón. Pensamos que es una buena oportunidad para entrar al mercado. También generación de empleo. Estamos generando ahorita 150 puestos de trabajo directos y eventualmente pues con nuestras demás aperturas vamos a llegar a 400 plazas de trabajo. Y es que el plan de expansión de la firma es amplio. En lo que resta del año tiene previsto dar otros 4 locales. Y eso es lo que necesita también nuestro país ahora. Todo lo que podamos hacer en pro de aportar para mejorar, pues vamos a estar ahí. La franquicia presente en 33 países llega a Ecuador en medio de la peor caída de inversión extranjera directa registrada en los últimos 7 años. Pues durante el primer semestre de 2023 se atrajo $106 millones, según cifras del Banco Central, un 87% menos frente a los 811,2 millones que llegaron en el mismo periodo de 2022. 27 personas fueron asesinadas en diferentes circunstancias en 2 cantones de Guayas. En las 2 ciudades se mantiene una guerra entre mafias del narcotráfico. Merlin Ochoa sigue esos casos. Está el cantón Yaguachi. En esta ciudad guayacense, a las 8 de la noche del sábado, 7 personas fueron asesinadas. Todas son víctimas colaterales. Los sicarios encapuchados perseguían para matar a un hombre que iba en una moto. Cuando él detuvo la marcha de la motocicleta para correr, los atacantes bajaron de 2 carros y dispararon 50 veces. Además de las 7 víctimas, 3 más resultaron heridas. El hombre que iba en moto logró huir de quienes intentaron asesinarlo. La ráfaga de balas alarmó a los habitantes de la 4ª etapa del recreo en Durán, Guayas. La tarde de este lunes fueron 5 minutos de pánico. Según los testigos, hombres armados llegaron y acribillaron a 2 personas. Una quedó junto a una cancha de fútbol abandonada y la otra 10 metros más allá. Eran como 6, 7 personas armadas. Ellos andan más armados que la Policía Nacional. Son 2 de las 20 personas que fueron asesinadas desde el viernes en este cantón, donde se agudizó la guerra entre 2 grupos de narcos que intentan conseguir el control absoluto. 10 tripulantes de 3 embarcaciones fueron rescatados a 9 millas náuticas de las costas de Manta por miembros de la Armada. Las naves fueron asaltadas, según los pescadores, por piratas que además robaron sus pertenencias, al igual que el motor y las herramientas de pesca. Los rescatados fueron trasladados al puerto de la ciudad. Ahí se les realizó una valoración médica y no presentaron novedades.
Otra pugna interna en la Revolución Ciudadana que se hizo pública durante el fin de semana deja en evidencia por qué el asambleísta electo Ferdinand Álvarez salió de la coordinación de la bancada y el papel de Jorge Glass en esa organización política. Jacqueline Rodas lo explica. El pasado 8 de septiembre, la entonces presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, anunciaba al coordinador de la bancada legislativa. Presento aquí al coordinador que ha nombrado nuestra bancada, a Ferdinand. Aguiñaga ya no está en ese cargo tras las críticas de Pierina Correa, y Ferdinand Álvarez dejó la coordinación de la bancada sin que el movimiento político explique por qué. Ahora hay más contexto, luego de la difusión de varios audios durante el fin de semana, que dan cuenta de una pugna interna que involucra a Jorge Glass, al asambleísta electo Ferdinand Álvarez y a Soledad Padilla, funcionaria pública que trabajó para Glass durante 16 años, desde el inicio del correísmo hasta agosto de 2023, cuando dejó la prefectura de Pichincha, de acuerdo a lo que se confirma en las grabaciones telefónicas que se hicieron entre ellos. El tema pasa por la relación de pareja entre Álvarez y Padilla, que Glass rechaza y llegó a conocimiento de Rafael Correa. Los audios no han sido desmentidos por los protagonistas, más bien se avalan en reclamos públicos en redes sociales, como este, donde Correa se refiere a la llamada que le hizo Ferdinand Álvarez. Lo que queda claro es la mala fe de los que graban la llamada que ellos mismos hicieron. Revela su calidad humana. Consultamos a Álvarez si abandonará el movimiento político. Contestó que mañana se referirá al tema, mientras Revolución Ciudadana no ha hecho público el nombre de su reemplazo como coordinador de la bancada. El caso llegó al ámbito judicial. Este 11 de octubre, Soledad Padilla presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Jorge Glass por el delito de intimidación y pidiendo una medida de protección. Y 7 días después, Glass respondió con otra denuncia en la que acusa a Padilla de extorsión. Y justamente el asambleísta Ferdinand Álvarez, en una carta remitida hoy al Consejo Nacional Electoral, pidió ser desafiliado del movimiento Revolución Ciudadana, organización política por la que resultó electo y que lidera el expresidente Rafael Correa. En su cuenta en la red social X, Álvarez precisó que en las próximas horas explicará los motivos de su decisión. Ahora, el escándalo entre Glass y su ex asesora reveló un posible acto de corrupción. Según Soledad Padilla, fue enrolada en la prefectura de Pichincha para prestar sus servicios al ex vicepresidente mientras estaba en prisión. Fabiola Santana explica que la Contraloría analiza esa información para determinar el inicio de una acción de control. Las acusaciones de Soledad Padilla al ex vicepresidente Jorge Glass trascienden de lo personal a un presunto acto de corrupción, tanto así que la Contraloría analiza esta información para determinar si inicia una acción de control. En una conversación filtrada entre la ex asesora y Glass, reveló que después de la vicepresidencia siguió trabajando para él mientras estuvo en prisión, pero le pagaba la prefectura de Pichincha. Trabajaba para mí, ya. para la prefectura. No, todo el mundo sabe que era para usted. También tengo pruebas que era para usted. Me sacaron hasta un pasquín, ¿ya? Ya, tengo pruebas de todo. Así que no me venga a decir que ahora... Mire cómo... Oiga, escúcheme. ¿Cuánto no lo conozco, no? Escúcheme. ¿Cuánto no lo conozco? Que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita. Para mí no trabajas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones. Las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor, Jorge, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge. Por favor, por favor. De acuerdo a la información de la Contraloría, Soledad Padilla trabajó entre 2015 y 2018 en la vicepresidencia, pero también pasó por CNT y Petroamazonas. Desde 2019 estuvo enrolada en la prefectura de Pichincha y desempeñó el cargo de servidor público 7B con un sueldo de $1,753 y director técnico de apoyo grado 1 con una remuneración de $1,920. En un comunicado, la prefectura de Pichincha confirmó que la ex asesora de Glass laboró en esa institución desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2023 y agregó que ha cumplido todas las recomendaciones de las auditorías al Departamento de Talento Humano efectuadas hasta la fecha. La Contraloría ya efectuó un examen a la Administración y Gestión de Talento Humano de la Prefectura entre junio de 2020 y agosto de 2022. Ha actuado con mucha fuerza también. Energía.
peor de lo que parece? El Ministerio de Energía inicia una campaña con la que aspira a ahorrar 300 millones de kilovatios hora en 6 meses. El plan intenta involucrar especialmente a 3 millones de hogares. Merlin Ochoa explica cómo se va a llevar a cabo esa iniciativa. Juntos ahorramos energía. El plan de publicaciones en las redes sociales y plataformas digitales se intensificó el fin de semana en las cuentas del Ministerio de Energía y de las 6 distribuidoras de electricidad. Bajo el lema "Ahorrar energía es ganar", estas instituciones intentan persuadir a los usuarios para crear conciencia energética mediante la implementación de acciones y recomendaciones para cuidar la electricidad. Inicialmente está destinada a 3.100.000 hogares que hay en el país. Pero también se están determinando directrices para que todas las entidades del sector público se sumen a la campaña. Planeta nos necesita. Ahorremos energía. Ecoavisa tuvo acceso al plan. Son más de 20 videos, animaciones y artes sobre las instalaciones eléctricas y cómo se ahorra dinero al verificar su buen estado. También dan tips para el ahorro de energía, como apagar equipos tecnológicos o usar el aire acondicionado a 23 grados. La campaña fue pensada para durar 6 meses. ¿Cuánto aspiran a economizar? Representaría alrededor de como 300 millones de kilovatios hora. Entonces, pues realmente sí es representativo. La campaña arrancó el 20 de octubre. La primera fase será hasta el 10 de noviembre. El plan integral se ejecutó 2 días después de que el gobierno decretara la emergencia en el sistema eléctrico. Mientras tanto, las empresas eléctricas receptan miles de denuncias al año por daños de artefactos en los hogares a causa de cortes de energía. Carla Delgado informa cómo se gestionan esos reclamos. Los cortes repentinos de energía por diversas causas, entre estas, por ejemplo, tormentas eléctricas o fuertes lluvias, provocan en algunos casos daños en los artefactos eléctricos. Solo a la empresa eléctrica Quito, que tiene más de 4 millones de usuarios. En 4 provincias, entre esas Pichincha y Cotopaxi, llegan unas 90 solicitudes de reclamos mensualmente por esta causa. Mientras que la Corporación Nacional de Electricidad CNLP, que provee de energía a 10 provincias, llegan 40 solicitudes mensuales por daños en artefactos electrónicos debido a desconexiones no anunciadas. La empresa cuenta con un seguro por daños para que los usuarios recuperen sus artefactos, ya sea en su totalidad o para que sean reparados. Máximo tienen el plazo de 30 días laborables a partir de la ocurrencia del daño para presentar el reclamo en la empresa. Y obviamente el único requisito que nosotros pedimos es que estén al día en los pagos, que no es solo un requisito nuestro, sino que eso dice la regulación. Y aunque existen rutas y protocolos para resarcir los daños a los usuarios, la misma empresa reconoce que no son inmediatos. A ver, lo que ocurre aquí es que también hay corresponsabilidad de los reclamantes o de los clientes. A nosotros nos dejan un formulario, obviamente nos presentan su identificación y vemos que está al día en los pagos y le tramitamos. Va a la parte técnica, ellos identifican el daño y determinan si es imputable o no a la empresa de acuerdo a las condiciones que les comentaba. En ese momento nosotros le notificamos al cliente y le decimos, ¿sabe qué? Su reclamo ha sido procedente, por lo tanto, ahora sí tiene que entregarme la justificación del daño. Ese tiempo que ellos tienen, los clientes, de presentar es de hasta 60 días. Entonces hay veces que clientes se demoran más, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo. Explican que muchas veces la demora en los tiempos de resolución de los casos, que depende de las políticas de cada empresa, hacen que los afectados no finalicen el trámite. Como no hay una regulación específica, las empresas tienen que someterse a los tiempos que establece el Código Orgánico Administrativo. Entonces, hay empresas que han decidido que sea alrededor de los 15 días que está establecido en la normativa. Ese debería ser el tiempo máximo. Creen que más allá de incumplimientos, son los procesos engorrosos que algunas empresas tienen, lo que hace que buen porcentaje de usuarios piensen que se vulneran sus derechos. Las concesionarias comercializarán desde finales de este año modelos de automóviles ya 2024 que han incluido novedades tecnológicas como por ejemplo parqueo automático, sensores que advierten a los conductores cuando se salen del carril y sistemas de seguridad con cámaras 360. Adriana Bermeo con más.
Más de 20 nuevos modelos de autos circularán en Ecuador desde finales de este año. Las casas comerciales ya no solo han priorizado la fuerza del motor, el ahorro de combustible y el confort. Ahora uno de los aspectos más llamativos es la tecnología que se incluye en las funciones del vehículo. Hay al menos 6 novedades. Algunos modelos que tienen precios entre $30,000 y $70,000 poseen una opción para activar conducción automática cuando haya tráfico. Así el vehículo frenará y acelerará por sí solo. Este menú tiene otros servicios. Con un solo botón puedes estar fuera del auto y el auto se parquea solo. Los vehículos nuevos tienen cámaras y sensores que alertan al conductor mediante la vibración del asiento cuando se salga del carril. También cambia la intensidad de las luces de forma automática. Para evitar que el otro vehículo tenga algún problema de visibilidad. Los autos que más se venden en Ecuador, según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices, son aquellos cuyos precios oscilan entre $20,000 y $30,000. Hay vehículos chinos que han incluido estas características tecnológicas y cuestan desde $29,000. Tienen accesorios como esta llave inteligente que activa las manijas solo cuando el conductor está cerca. Los nuevos modelos también incluyen sistemas de refrigeración para bebidas y cámaras de 360 grados que permiten la visibilidad de todo el entorno del auto. El proceso eruptivo del volcán Cotopaxi ha finalizado porque su energía registra un descenso progresivo y la última vez que emitió ceniza fue a inicios de julio de este año. El monitoreo se mantendrá para detectar si hay cambios en su actividad. El proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, que empezó el 21 de octubre de 2022, entró en una etapa de descenso que hace prever que está por terminar. Según el Instituto Geofísico, hay algunas señales que así lo indican. Disminuyó la cantidad y la intensidad de sismos que ocurren cuando hay presencia de gases y cuando existe ascenso de magma. Las columnas de gases y vapor son cada vez más pequeñas por la ausencia de magma cerca. Desde el 6 de julio ya no se han reportado emisiones de ceniza. Eso también provoca un descenso en la presión del volcán, por lo que tampoco se registra la deformación o hinchazón en los flancos del Cotopaxi. Además, la lava permanece a cientos de metros en la cámara magmática y este descenso de actividad será paulatino. Lo más probable es de que este periodo eruptivo haya concluido y de que el volcán vuelva en el paso de las semanas y de los meses a ir recuperando las condiciones previas a octubre del año pasado. El anterior proceso eruptivo en este siglo ocurrió desde inicios del 2015 y se extendió hasta noviembre de ese mismo año. Desde entonces el volcán durmió hasta mediados de octubre de 2022. Fueron casi 7 años de tranquilidad para los habitantes de comunidades ubicadas en las zonas de influencia del volcán. ¿Cuánto puede durar este nuevo periodo de calma? Los científicos no pueden predecirlo. Cuando tenemos un volcán como el Cotopaxi, ¿no?, que históricamente ha hecho erupciones importantes, ¿no?, y que está con un conducto relativamente abierto, es muy importante ahora, en esta época, reforzar el monitoreo, ¿no? Por eso el Instituto Geofísico se mantiene atento para informar si ocurren cambios en el comportamiento del volcán. Su sistema de vigilancia está compuesto por estaciones de monitoreo, cámaras, sismógrafos y rastreadores satelitales. Los incendios forestales presentados en la provincia de Loja han generado grandes pérdidas. Más de 9.000 hectáreas han sido consumidas desde agosto pasado. El incendio forestal presentado hace 7 días en la parroquia Yangana, que había sido controlado en un 95%, se reactivó. Los sectores Anguanuma, Dictamos y Chocola están afectados. La vegetación que tenemos nosotros acá es una vegetación muy espesa, muy densa, seca, y hay muchos pajonales que al momento nosotros cuando hacemos un ataque directo parece que ya se queda totalmente controlado, pero queda prendido, son los incendios subterráneos que llamamos nosotros. 120 hectáreas de flora nativa se han afectado con este nuevo incendio forestal, mientras la semana pasada 700 hectáreas del cerro de Huaycopamba también fueron consumidas por las llamas. La provincia de Loja registra desde el mes de agosto a la fecha 231 incendios forestales.
Actualmente se somete a votación de la ciudadanía 3 propuestas de marca país. Luis Alfredo Zúñiga informa por qué se decidió invertir en ese proyecto cerca de $700.000 y cómo se aprobaron las 3 opciones que, por cierto, han provocado ya críticas en las redes sociales. Exclusivamente de estas 3 propuestas se elegirá una nueva marca país. Pero ¿cómo se llegó a ellas? ¿Por qué se debe escoger únicamente entre estas opciones? ¿Era necesario invertir en esto? Televistazo solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Turismo. Sin embargo, aún estamos a la espera de una respuesta. Los documentos señalan que para obtener los 3 logos se invirtieron cerca de $700.000 del Ministerio de Turismo. Fue precisamente esta cartera de Estado la que en octubre de 2021 planteó a la Comisión Estratégica de Marcas hacer esta inversión. La comisión que preside el propio ministro de Turismo aprobó la propuesta. La Secretaría Nacional de Planificación emitió un dictamen de prioridad al proyecto por un monto cercano a los $220.000. Sin embargo, el ministerio solicitó un aumento del presupuesto basado en cotizaciones a más de $900.000. Una vez más, ya en 2023, específicamente el 27 de mayo, la Comisión Estratégica de Marcas autorizó al ministerio ejecutar el nuevo plan, previo a un dictamen de prioridad que se otorgó en junio. El ministerio justificó la inversión señalando que la pandemia por el COVID-19 impactó negativamente al turismo, por lo que era necesario fortalecer la imagen nacional a través de una marca país. Además que desde 2018 no se contaba con esta herramienta, luego de que se dejó de usar a Ecuador a mala vida. De esta manera y con todo aprobado, se lanzó la licitación en el portal de compras públicas en diciembre de 2022 y el 27 de enero de este año se firmó el contrato con el consorcio Future Macan. Durante la presentación de las 3 propuestas la semana anterior, se señaló que los insumos para elaborarlos no vinieron del ministerio, sino de la opinión de ecuatorianos quienes respondieron cómo se reconocen, qué los enorgullece y qué quiere resaltar del país. Además, hubo 6 mesas de trabajo con representantes del sector turístico y exportador. Pese a todo esto, en redes sociales hay reacciones adversas a los resultados. El grupo poblacional más grande de Ecuador está compuesto por los solteros, según el último censo del INEC en 2022. La mayoría tiene entre 20 y 39 años, pero ¿cuáles son las provincias con más personas que no se han casado? Vanessa Robles con los datos. El estado civil de la mayoría de los ecuatorianos es soltero. Son 5.914.606 ciudadanos, la población más numerosa por encima de los casados, unidos, viudos y divorciados, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 3.800.000 están en la zona urbana, mientras que 2.100.000 habitan en la zona rural. En Guayas vive la mayoría de solteros, 1.583.000. En segundo puesto está la provincia de Pichincha, con 1.094.000. Y luego sigue Manabí, con 516.000 ciudadanos. Mientras que Galápagos es la provincia con menos personas solteras. Apenas hay 8.655 habitantes, seguido por Pastaza con 35.000 y Zamora Chinchipe con más de 38.000. En cuanto a las edades, el grupo etario de 20 a 29 concentra más de 1.785.000 solteros. De 30 a 39 son 714.783. De 40 a 54 años son 565.000, mientras que de 55 en adelante bordean los 456.000. En general, el 50,5% son hombres y el 49,5%. Una muestra de arte contemporáneo en Guayaquil compuesta de dibujos, pinturas y un mural, así como obras de teatro cómicas en Quito y una propuesta de danza con lenguaje de señas en Cuenca son parte de las actividades culturales para esta semana. Vanessa Robles con los detalles. Jaime N. del Arco. Ese es el nombre de la exhibición compuesta por 5 instalaciones que incluye dibujo, pintura, un mural, un video, impresiones risográficas o digitales y libros del artista. La muestra está en la Galería Casa del Barrio, ubicada en las calles Panamá y Juan Montalvo en el centro de Guayaquil.
Comprende observaciones humorísticas y sentimentales sobre temáticas sociales. La entrada es gratuita. Estará disponible hasta el próximo 11 de noviembre. Una emotiva obra que busca la inclusión por medio del arte. Durante 50 minutos, la danza contemporánea se fusiona con el lenguaje de señas. Eso es Rituales de Amor, la propuesta del Teatro Sucre en Cuenca. 2 bailarines y 2 músicos relatan la historia de un matrimonio de 20 años que cae en la rutina. Un espectáculo gratuito dirigido por Stephanie Barragán. Vivir así, triste agonía, vivir sin ti. El monólogo cómico de Juana Guarderas es la propuesta del Teatro Patio de Comedias en Quito. La cuencana del grupo Las Marujas decide hacer varias confesiones y ofrecimientos al público que la ha seguido fielmente. El espectáculo interactivo plantea diversos juegos con los asistentes. Será este jueves 26 y viernes 27 de octubre en la... Comunidades indígenas de Gualaceo celebraron el Festival de la Siembra, una tradición con la que familias bendicen sus semillas. Por eso esperan una cosecha exitosa. Diego Cuenca relata que este evento tiene más de 20 años. La fiesta empezó con un desfile que protagonizaron los habitantes de 21 comunidades indígenas de la parroquia San Juan del Cid. Celebraron el Festival Intercultural de la Siembra, número 24, una tradición que empezó hace 2 décadas en el cantón Gualaceo, en Azuay. Los padres participaron con sus hijos, a quienes quieren inculcar la costumbre de cultivar y labrar la tierra en su pueblo. Por eso los pequeños caminaron con bueyes, que son los animales que utilizan para trabajar en el campo. Porque nuestros antepasados han sido mejores padres que nos enseñaron a trabajar. La caminata culminó en la iglesia del centro parroquial, donde la fiesta toma un sentido religioso. Los campesinos comparten semillas, que son bendecidas en una misa. Rezan para tener una cosecha exitosa. Consideran que la tierra ha descansado y pronto caerá la lluvia en sus campos fértiles. En esta siembra en vivo también compartiremos la gastronomía, lo que son productos también que salen después de esta siembra. Nuestros productos a raíz del maíz se produce la rica chicha de jora. En una parcela cerca de la iglesia, las familias se reunieron con las yuntas, que son 2 bueyes unidos con un yugo de madera. A ellos se les adapta el arado, un pico que remueve el suelo mientras los comuneros van lanzando las semillas. Ese ritual lo hacen mientras se sirven alimentos típicos de Gualaceo. Y también toman chicha de maíz fermentado, considerada una bebida que da fuerza para los sembradores. En Guayaquil, los avances tecnológicos para la producción acuícola se muestran en Aqua Expo 2023. Diego Cuenca describe los proyectos presentes en esa feria. Aqua Expo 2023 es una feria comercial de la industria camaronera que abre sus puertas desde este lunes hasta el jueves 26 de octubre en Guayaquil. Son 300 stands, entre ellos 20 empresas internacionales que muestran las últimas tendencias de innovación, usando tecnología para cada segmento de la cadena de producción acuícola. Por ejemplo, la compañía española Violán expone una máquina que mide la cantidad de sulfito en el camarón, una sustancia que utilizan para mejorar el aspecto del crustáceo. Los resultados se analizan en un sistema que se maneja en esta tablet, vinculada al artefacto que se llama Biofish 3000. También explican el uso de la inteligencia artificial con una aplicación móvil. Los productores con su celular pueden tomarle una foto al camarón que lo colocan en una bandeja especial. Y de inmediato el sistema arroja información sobre el peso, tamaño e incluso pueden predecir cuánto volumen de producción pueden tener en las piscinas. Al tener esta inteligencia artificial, las maquinarias saben cuándo el camarón tiene hambre, cuándo el camarón tiene que comer, cuánto tiene que comer, entonces eso ayuda al no desperdicio. Otra de las novedades son las máquinas que cosechan hasta 1000 libras de camarón cada 5 minutos, en una piscina de 10 hectáreas que producen hasta 15.000 libras. Esa alternativa disminuye los tiempos y personal operativo que tradicionalmente recolecta el crustáceo con gavetas. Los enormes artefactos los ofrece una empresa mexicana y una ecuatoriana.
Entre otras tecnologías, hay una máquina que pela y desvena 70 camarones por minuto. Así reemplaza la labor de 11 personas. La feria abre sus puertas en el Centro de Convenciones de Guayaquil desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde participan 60 expertos que darán conferencias sobre la industria camaronera.